Después de la muerte de su esposa, Daniel Cross se quedó solo en las montañas de Kentucky. La casa, que antes estaba llena de calor y vida, se convirtió para él en un lugar de recuerdos dolorosos. Un día recogió algunas pocas cosas y se fue a las montañas sin saber a dónde lo llevaría el camino. Después de 3 días vagando entre bosques y bajo una fría lluvia, encontró algo que cambiaría su destino para siempre. En las montañas del este de Kentucky, donde los bosques cubrían las laderas como un océano inmóvil y las mañanas comenzaban con el olor húmedo de la tierra, vivía un hombre llamado Daniel Cross. Su casa era pequeña, construida con madera oscura por sus propias manos muchos años antes, cuando la vida todavía parecía avanzar con la calma segura de las estaciones. Allí había vivido junto a su esposa Elena, cultivando la tierra, criando gallinas y sembrando un huerto que cada primavera se llenaba de hojas verdes y brotes nuevos. El mundo de Daniel nunca había sido grande. No había viajado más allá de los pueblos cercanos, ni había conocido ciudades lejanas. Su vida se limitaba al valle, al bosque y a los caminos de tierra que serpenteaban entre las colinas. Sin embargo, dentro de esos límites encontraba todo lo necesario para sentirse completo. Elena era el centro silencioso de esa vida sencilla. Tenía una forma particular de mirar las plantas, como si cada hoja guardara una historia que esperaba ser escuchada. Desde joven había aprendido a reconocer hierbas medicinales, raíces comestibles y flores silvestres. Podía caminar por el bosque y señalar especies que Daniel ni siquiera había notado. Le explicaba cómo algunas plantas sobrevivían en lugares imposibles, creciendo entre rocas o en la sombra profunda de los árboles. Decía que la naturaleza siempre encontraba una manera de seguir adelante, incluso cuando parecía que no había ninguna. Por las tardes, cuando el trabajo terminaba y el sol descendía detrás de las montañas, Elena solía sentarse junto a la ventana con un libro. A veces leía en voz alta fragmentos sobre exploradores, científicos o naturalistas que habían recorrido el mundo estudiando plantas y paisajes desconocidos. Daniel escuchaba mientras reparaba herramientas o limpiaba semillas para la siguiente temporada. Aquellas historias no despertaban en él el deseo de viajar, pero sí un respeto profundo por la tierra que lo rodeaba. Durante años su vida siguió ese ritmo. Primavera para sembrar, verano para cuidar el huerto, otoño para cosechar y preparar el invierno. No eran ricos, pero tampoco se sentían pobres. Tenían comida suficiente, un techo firme y la compañía del otro. En un lugar como aquel, eso era más que suficiente. La enfermedad llegó sin avisar, como suelen llegar las cosas que cambian una vida. Al principio fue solo una tos ligera que Elena intentó ignorar. Pensó que se trataba de un resfriado provocado por las lluvias de finales de otoño. Sin embargo, la tos persistió y con el paso de las semanas se volvió más profunda. Su respiración comenzó a hacerse difícil. Daniel preparó infusiones con las hierbas que ella misma le había enseñado a reconocer. Durante días creyó que el descanso y los remedios naturales serían suficientes. Pero el invierno avanzaba y Elena no mejoraba. La fuerza que siempre había tenido comenzó a desaparecer lentamente. Cada mañana parecía más cansada que la anterior. Daniel se despertaba antes del amanecer para encender el fuego y preparar agua caliente. Pasaba largas horas sentado junto a la cama, observando su respiración, esperando alguna señal de mejoría. En aquellas montañas no había médicos cercanos. El pueblo más próximo estaba a varias horas de camino y los remedios disponibles eran pocos. Daniel sabía trabajar la tierra, sabía construir y reparar casi cualquier cosa, pero no sabía luchar contra una enfermedad que se llevaba la vida de la persona que más amaba. Los días se volvieron silenciosos. El huerto quedó descuidado. La casa, que antes estaba llena del sonido de la voz de Elena, se llenó de una quietud pesada. Una mañana de finales de invierno,
cuando la nieve comenzaba a derretirse lentamente en los bordes del bosque, Elena pidió que Daniel abriera la ventana. Quería sentir el aire frío. Él obedeció en silencio. Durante unos minutos, ella miró las montañas que se extendían más allá del valle. No hubo palabras largas ni discursos finales. Solo una calma extraña, como si supiera que su tiempo estaba terminando. Poco después cerró los ojos, y su respiración se volvió cada vez más débil hasta desaparecer por completo. Daniel permaneció sentado junto a la cama durante horas. Después del entierro, la casa se convirtió en un lugar imposible de habitar. Todo en ella recordaba a Elena. El banco junto a la ventana, los frascos de hierbas en la cocina, el libro que había quedado abierto sobre la mesa. Cada objeto parecía contener un eco de su presencia. Daniel intentó continuar con su vida. Salía a trabajar la tierra, limpiaba herramientas, reparaba cercas. Sin embargo, cada acción parecía vacía, como si estuviera repitiendo movimientos sin sentido. La tierra también parecía cansada. Las cosechas del año anterior habían sido pobres, y el suelo se había vuelto duro y poco fértil. Sin la energía de Elena, el huerto ya no era el mismo. Las deudas comenzaron a acumularse lentamente. Las noches eran lo peor. Cuando el viento soplaba entre los árboles y la casa crujía bajo el frío, Daniel permanecía despierto mirando el techo oscuro. En esos momentos comprendía que el lugar donde había sido feliz ya no podía sostenerlo. Una mañana de marzo tomó una decisión. No hubo una razón clara, ni un plan preciso. Simplemente comprendió que si permanecía allí, acabaría consumiéndose lentamente, igual que una planta que deja de recibir luz. Reunió pocas cosas. Un cuchillo fuerte que había usado durante años en el campo. Un saco de lona con ropa de repuesto. Un pequeño libro sobre la naturaleza que Elena había encontrado tiempo atrás en la biblioteca de la iglesia. Y algo de comida suficiente para unos días. Antes de marcharse, se detuvo en la puerta de la casa. El valle estaba silencioso. El sol apenas comenzaba a levantarse detrás de las montañas. Durante un momento, pensó en todo lo que había ocurrido allí, en las estaciones compartidas, en las risas y en las conversaciones junto al fuego. Luego cerró la puerta y comenzó a caminar. El primer día siguió los senderos que conocía bien. Caminó a través de bosques de roble y arce, cruzó pequeños arroyos y avanzó hacia las partes más altas de las montañas. A medida que el valle quedaba atrás, el silencio del bosque se volvía más profundo. Cuando cayó la noche encontró un saliente de roca donde pudo protegerse del viento. Encendió un pequeño fuego y comió lo poco que llevaba. El sonido del agua del arroyo cercano lo acompañó hasta que el sueño finalmente llegó. Al día siguiente continuó caminando. El terreno se volvió más difícil. Las pendientes eran empinadas y los senderos casi desaparecían bajo la vegetación. El cielo se cubrió de nubes y comenzó a caer una lluvia fría que convirtió el suelo en barro. Para la segunda noche, sus provisiones casi se habían terminado. Encontró un viejo cobertizo abandonado y se refugió allí entre montones de heno seco. El tercer día fue el más duro. El frío penetraba a través de su ropa mojada y el hambre comenzaba a debilitarlo. Sin embargo, en algún lugar de su memoria, apareció un recuerdo de los viejos trabajadores del bosque que hablaban de una mina abandonada en una zona remota llamada Blind Hollow. Decían que la mina había sido excavada décadas atrás durante una breve fiebre minera. Cuando el carbón resultó escaso, los trabajadores se marcharon y el lugar quedó olvidado. Aquella historia volvió a su mente como una posibilidad. Siguiendo el curso de un pequeño arroyo, Daniel descendió hacia una garganta estrecha cubierta de arbustos espesos. La vegetación era tan densa que a veces tenía que apartarla con las manos para avanzar. Finalmente el valle se abrió ligeramente y el arroyo giró alrededor de un grupo de rocas grandes.
Allí, entre la hierba alta, Daniel vio algo que no pertenecía al bosque. Un trozo de hierro oxidado sobresalía del suelo. Se acercó y descubrió que era un antiguo riel de mina. Siguiendo su dirección, encontró otros más, medio enterrados bajo la tierra y las hojas. Los rieles conducían directamente hacia la ladera de la montaña. Allí estaba. Un hueco oscuro se abría en la roca, parcialmente cubierto por piedras caídas y enredaderas. El aire que salía del interior era quieto y silencioso. Daniel sacó el pequeño trozo de vela que aún conservaba, lo encendió con cuidado y dio los primeros pasos dentro de la mina. Al principio el aire era fresco y húmedo. El túnel se extendía recto hacia el interior de la montaña. Las paredes estaban marcadas por antiguas herramientas y las viejas vías de hierro continuaban hacia la oscuridad. Caminó unos cuantos metros más. Entonces, notó algo extraño. El aire comenzó a sentirse más cálido. No era un calor fuerte ni sofocante, sino una temperatura suave, parecida a la de una tarde templada de primavera. Daniel tocó la pared de piedra con la mano. La roca estaba tibia. Continuó avanzando hasta llegar a una cámara más amplia, donde el techo se elevaba varios metros por encima de su cabeza. En una de las paredes, un hilo constante de agua descendía lentamente hasta formar un pequeño charco en una depresión natural de la roca. El aire allí era cálido y húmedo. Después de 3 días caminando bajo la lluvia y el frío, aquel lugar parecía casi imposible. Daniel dejó su saco en el suelo, se sentó contra la pared de piedra y extendió su abrigo para que se secara. La calma del lugar era tan profunda que podía escuchar cada gota de agua cayendo desde la pared. El cansancio lo venció rápidamente. Se acostó sobre el suelo de piedra, que sorprendentemente estaba cálido, y cerró los ojos. Por primera vez desde la muerte de Elena, el sueño llegó sin pensamientos dolorosos. La montaña lo envolvió con su silencio y su calor constante, como si durante todo ese tiempo hubiera estado esperando su llegada. Cuando despertó al día siguiente, la vela se había consumido y la cámara estaba sumida en la penumbra. Sin embargo, el aire seguía siendo cálido y el sonido del agua continuaba llenando el espacio. Daniel se levantó lentamente y miró a su alrededor. En ese momento comprendió algo simple y poderoso al mismo tiempo. Tal vez aquel lugar no era solo un refugio temporal. Tal vez era el comienzo de algo que todavía no podía imaginar. Y sin saberlo, mientras el eco de sus pasos resonaba en la profundidad de la montaña, Daniel Cross había dado el primer paso hacia la creación de un mundo que cambiaría su vida y que muchos años después otros hombres estudiarían con asombro, porque en el corazón de aquella montaña dormía un calor antiguo, y Daniel estaba a punto de aprender a escucharlo. Cuando Daniel despertó aquella mañana en el interior de la mina, el silencio era tan profundo que por un momento no supo dónde estaba. El techo de piedra se alzaba sobre él como una bóveda oscura, y el aire cálido que llenaba la cámara le recordó poco a poco lo que había ocurrido la noche anterior. El sonido constante del agua filtrándose por la pared regresó a su conciencia como una señal tranquila de que aquel lugar no era un sueño. Se incorporó lentamente. Su cuerpo todavía estaba cansado por el largo viaje a través de las montañas, pero algo en aquel calor estable había calmado el frío que lo había acompañado durante días. Extendió la mano hacia la roca junto a él. Seguía tibia. No era un calor superficial como el de una fogata, sino algo más profundo, constante, como si la montaña misma guardara un fuego antiguo bajo su piel. Durante varios minutos permaneció de pie, observando la cámara. La luz de la entrada llegaba débilmente hasta ese punto, apenas suficiente para distinguir las formas de las paredes y el pequeño estanque formado por el agua que goteaba lentamente. Aquella agua era clara. Daniel se arrodilló y bebió con cuidado. Tenía un sabor fresco,
ligeramente mineral, pero limpio. Después de beber varias veces, comprendió que aquel lugar tenía 3 cosas que cualquier hombre necesitaba para sobrevivir: agua, refugio y calor. La idea de marcharse dejó de parecer urgente. Durante los primeros días, Daniel utilizó la mina simplemente como refugio. Salía cada mañana al bosque para buscar comida y regresaba antes de que el frío de la tarde comenzara a descender desde las montañas. El valle era remoto y la vida salvaje todavía abundaba. Logró atrapar algunos conejos usando lazos simples que recordaba de su juventud. También encontró nueces, raíces comestibles y algunas plantas silvestres que Elena le había enseñado a reconocer años atrás. Por la noche regresaba al interior de la mina. Allí el aire se mantenía agradablemente templado, incluso cuando el viento helado descendía por las laderas del valle. Poco a poco comenzó a organizar el espacio. Apiló piedras planas para formar una superficie elevada donde dormir y trajo ramas de pino para hacer una base más cómoda. Talló una pequeña taza de madera con su cuchillo para recoger el agua que se acumulaba en la roca. Los días empezaron a adquirir un ritmo nuevo. Daniel salía al amanecer, recorría el bosque, revisaba sus trampas y recogía lo que la tierra ofrecía. Luego regresaba con su carga a la mina antes de que el sol desapareciera. Allí encendía una pequeña llama para cocinar y se sentaba a leer algunas páginas del libro que había llevado consigo. El sonido de su propia respiración y del agua que goteaba desde la pared se convirtió en la música constante de sus noches. Una tarde, casi un mes después de haber llegado, ocurrió algo que cambiaría su manera de ver aquel lugar. Daniel había dejado varios bulbos de una planta silvestre sobre una piedra húmeda cerca del manantial interior. Había olvidado su existencia durante varios días. Cuando finalmente volvió a mirar en esa dirección, algo le llamó la atención. De los bulbos habían surgido pequeños brotes pálidos. Se inclinó para observarlos mejor. Los tallos eran frágiles y alargados, como si estuvieran buscando una luz que no existía. Daniel conocía el comportamiento de las plantas en condiciones normales, pero aquello era diferente. Los brotes habían crecido en completa oscuridad. Durante un largo rato permaneció en silencio, mirando aquellas pequeñas hojas. Recordó entonces algo que Elena había dicho una vez mientras caminaban por el bosque. Las plantas guardan energía dentro de sí mismas. Incluso en la oscuridad, pueden intentar crecer si las condiciones son adecuadas. El aire de la mina era cálido. La humedad era constante. La roca mantenía una temperatura estable que no cambiaba entre el día y la noche. Daniel comenzó a preguntarse si aquello significaba algo más. En los días siguientes decidió experimentar. Recogió un poco de tierra del bosque cercano y la llevó al interior de la mina. Buscó grietas naturales en el suelo donde pudiera colocarla. En esos pequeños espacios plantó algunas semillas y raíces que había recogido cerca del arroyo. Los primeros intentos fueron torpes. Algunas plantas murieron rápidamente por falta de luz. Otras sobrevivieron más tiempo del esperado. Daniel comenzó a observar con paciencia qué lugares dentro de la mina recibían más claridad desde la entrada. Descubrió que la zona más cercana al exterior tenía suficiente luz difusa durante el día para permitir que ciertas plantas crecieran lentamente. Decidió concentrar allí sus esfuerzos. Durante varias semanas transportó tierra del bosque en sacos improvisados, hechos con tela y ramas. Con paciencia construyó pequeñas camas de cultivo, utilizando piedras planas que encontraba en el valle. Cada piedra fue colocada una a una hasta formar estructuras simples pero estables. Plantó hierbas, hojas verdes y algunas raíces comestibles. El resultado fue modesto al principio. Sin embargo, las plantas comenzaron a crecer. El aire cálido de la mina parecía protegerlas de los cambios bruscos de temperatura que afectaban al exterior. Incluso durante las noches frías, cuando el valle quedaba cubierto por una niebla helada, las hojas dentro de la mina seguían frescas. Daniel comprendió que aquel lugar tenía algo especial. A medida que avanzaba el verano, el pequeño huerto subterráneo comenzó a expandirse.
Daniel aprendió a mezclar la tierra del bosque con el polvo mineral que encontraba en el interior de la mina. Descubrió que el agua que se filtraba por las paredes mantenía la humedad del suelo durante largos periodos sin necesidad de riego constante. Sin embargo, había un problema evidente: la luz. Las plantas podían crecer cerca de la entrada, pero más allá de cierta distancia, el interior de la mina permanecía demasiado oscuro. Daniel comenzó a pensar en soluciones. Probó colocar trozos de metal pulido y fragmentos de vidrio que encontró en antiguos campamentos de cazadores para reflejar la luz del sol hacia el interior. Los resultados fueron limitados, pero le dieron una idea. Si la luz no podía entrar suficientemente en la mina, tal vez él podía crear caminos para traerla desde arriba. La idea de perforar la montaña parecía absurda al principio. Daniel tenía pocas herramientas y el trabajo requeriría una fuerza enorme. Sin embargo, cuanto más pensaba en ello, más evidente se volvía que era la única manera de expandir su pequeño jardín. Eligió un punto donde el techo de un pasaje lateral parecía más cercano a la superficie. Comenzó a excavar desde abajo, utilizando una vieja barra de hierro que había encontrado entre los restos abandonados de la mina. El trabajo fue brutal. Cada golpe contra la roca enviaba vibraciones por sus brazos y hombros. A veces, el polvo llenaba el aire hasta obligarlo a salir para respirar. Durante semanas trabajó lentamente, retirando pequeñas cantidades de tierra y piedra cada día. Sus manos se cubrieron de ampollas y cicatrices. Pero continuó. Una mañana, mientras golpeaba la pared de roca, escuchó un sonido diferente. La piedra cedió y un pequeño agujero se abrió sobre su cabeza. Por ese agujero descendió un rayo de luz dorada que iluminó el suelo de la mina, como si el sol hubiera decidido visitar aquel lugar olvidado. Daniel se quedó inmóvil, observando la columna de luz que atravesaba la oscuridad. Aquello era más que una simple abertura en la roca. Era una puerta. En las semanas siguientes, amplió el agujero hasta convertirlo en un conducto estrecho que conectaba directamente con la superficie. La luz del sol descendía ahora todos los días en un ángulo cambiante, iluminando una pequeña área del suelo. En ese lugar plantó nuevas semillas. Las plantas crecieron con una fuerza sorprendente. Aquella primera abertura fue solo el comienzo. Daniel comenzó a trabajar en otras partes de la mina para crear nuevos conductos de luz. Cada uno requería semanas de trabajo, pero con el tiempo, la oscuridad del interior comenzó a transformarse en un paisaje donde manchas de sol aparecían a distintas horas del día. Las nuevas condiciones permitieron cultivar plantas más exigentes. Daniel plantó frijoles, raíces y vegetales que antes solo podían crecer en campo abierto. También descubrió que los troncos húmedos del interior de la mina eran perfectos para el crecimiento de hongos. Sin darse cuenta, el refugio donde había llegado como un hombre perdido comenzaba a transformarse en algo completamente distinto. Un día de otoño, mientras trabajaba en una de las nuevas camas de cultivo, escuchó pasos cerca de la entrada de la mina. Era un hombre desconocido. Se presentó como Miguel Salazar, un geólogo que estaba explorando formaciones rocosas en la región. Había escuchado rumores de un hombre que vivía en una mina y había decidido investigar. Miguel pasó varias horas recorriendo los túneles junto a Daniel. Llevaba consigo instrumentos para medir la temperatura y observar las rocas. Sus conclusiones fueron claras. La mina se encontraba sobre una zona donde el calor del interior de la tierra ascendía a través de fisuras naturales en la roca. Ese calor mantenía el interior a una temperatura constante durante todo el año. En otras palabras, Daniel había encontrado un invernadero natural creado por la propia geología de la montaña. Miguel lo animó a registrar todo lo que observaba. Le explicó que lo que estaba haciendo no era solo sobrevivir, sino descubrir un sistema de cultivo único. Desde ese momento,
Daniel comenzó a escribir. Cada noche anotaba la temperatura aproximada del interior, el crecimiento de las plantas, la humedad del suelo y cualquier cambio que pudiera observar. La mina ya no era simplemente un refugio, se estaba convirtiendo en un mundo propio, un lugar donde la paciencia y la observación comenzaban a transformar la oscuridad de la montaña en un jardín inesperado. Cuando Miguel Salazar abandonó Blind Hollow aquella tarde de otoño, Daniel permaneció largo tiempo en la entrada de la mina, observando cómo la figura del geólogo desaparecía entre los árboles. Durante años había vivido sin hablar con nadie durante semanas enteras, y ahora alguien había puesto palabras a lo que él apenas comenzaba a comprender. No era simplemente un refugio lo que había encontrado en la montaña. Bajo aquella roca existía un fenómeno natural que podía sostener vida de una manera que casi nadie había imaginado. Aquella noche Daniel encendió la lámpara con más cuidado que de costumbre y abrió el cuaderno que Miguel le había dejado. El papel era más fino y claro que cualquier cosa que hubiera usado antes. Durante largo tiempo sostuvo el lápiz en la mano sin escribir. Finalmente comenzó a anotar lo que había visto durante los últimos meses. Describió el calor constante de las paredes, la humedad que descendía lentamente por la roca, el crecimiento de las primeras plantas y el día en que la luz del sol había penetrado por primera vez en el interior de la mina. Desde ese momento, la vida de Daniel adquirió una nueva disciplina. Cada día comenzaba recorriendo los pasajes de la mina con la calma de un agricultor que inspecciona sus campos. Observaba la humedad del suelo, tocaba las hojas de las plantas, comprobaba el estado de los hongos que crecían en los troncos húmedos. Luego salía al bosque para buscar semillas, tierra fértil y cualquier material que pudiera ayudarle a ampliar el sistema que había comenzado a construir. Con el paso de los meses, el pequeño jardín subterráneo se transformó en algo mucho más grande. Las camas de cultivo cerca de la entrada se multiplicaron. Daniel trajo más tierra del bosque y la mezcló con el sedimento mineral que encontraba dentro de la mina. Descubrió que aquella combinación producía un suelo sorprendentemente rico. Las raíces crecían con fuerza, las hojas se mantenían verdes durante largos periodos y las plantas parecían responder al calor constante, como si vivieran en un clima más suave que el de las montañas. La expansión del jardín no se detuvo allí. Daniel amplió algunos de los pasajes laterales que los antiguos mineros habían dejado incompletos. Con su pico y su barra de hierro, retiró rocas sueltas y abrió nuevas cámaras donde la temperatura era incluso más cálida. En esos espacios comenzó a experimentar con otras variedades de plantas que normalmente no sobrevivían al invierno de Kentucky. Los hongos fueron una de sus mayores sorpresas. Al principio habían aparecido de manera natural en troncos húmedos que había dejado en el interior de la mina. Con el tiempo Daniel aprendió a favorecer su crecimiento. Colocaba troncos frescos en zonas donde la humedad se mantenía constante y observaba cómo, semanas después, aparecían los primeros brotes. Aquellos hongos se convirtieron en una fuente de alimento estable que no dependía de la luz del sol. Las estaciones continuaban cambiando en el exterior. Los inviernos llegaban con su frío habitual, cubriendo los valles de nieve y hielo. Pero dentro de la mina, el ambiente permanecía igual. La temperatura apenas variaba y el suelo conservaba su humedad. Daniel podía caminar entre sus camas de cultivo con una simple camisa mientras fuera el viento soplaba con fuerza entre los árboles desnudos. La noticia de aquel lugar comenzó a circular lentamente por la región. Los rumores viajaban de boca en boca en los pueblos cercanos. Algunos hablaban de un hombre que vivía dentro de una montaña cultivando verduras en pleno invierno. Otros afirmaban que era una exageración o una historia inventada para entretener a los viajeros. Sin embargo, algunas personas decidieron comprobarlo por sí mismas. El primero en regresar fue Miguel Salazar. Volvió acompañado de un amigo interesado en estudiar el fenómeno geológico que había descubierto.
Ambos pasaron varias horas recorriendo los túneles, tomando notas y midiendo la temperatura en distintos puntos de la mina. Confirmaron que el calor provenía de corrientes geotérmicas profundas que ascendían a través de grietas naturales en la roca. Para Daniel, aquella explicación científica era interesante, pero no cambiaba lo esencial. Lo que realmente importaba era que la Tierra ofrecía un calor constante que permitía cultivar vida incluso en las condiciones más inesperadas. Con el paso de los años, la pequeña granja subterránea comenzó a producir más alimentos de los que Daniel podía consumir por sí solo. Al principio llevaba parte de su cosecha al pueblo más cercano para intercambiarla por herramientas o sal. La reacción de los comerciantes fue de sorpresa. Era difícil creer que aquellas verduras frescas hubieran sido cultivadas en pleno invierno. Sin embargo, la calidad de los productos hablaba por sí misma. Pronto algunos viajeros comenzaron a subir hasta Blind Hollow para comprar directamente en la mina. Daniel no buscaba enriquecerse, pero el comercio le permitió adquirir mejores herramientas. Compró un pico nuevo, una pala resistente y algunas lámparas que iluminaban mejor los pasajes. Con esas herramientas, continuó ampliando su obra. Las cámaras interiores de la mina comenzaron a parecerse cada vez menos a los túneles abandonados de una explotación minera y más a un sistema agrícola cuidadosamente organizado. Daniel construyó canales simples para dirigir el agua que se filtraba por las paredes hacia las distintas camas de cultivo. Aquella irrigación natural mantenía el suelo húmedo sin inundarlo. También aprendió a plantar distintos cultivos en función de la luz que recibían. Las plantas que necesitaban más claridad crecían cerca de los pozos de luz que había abierto hacia la superficie. Las especies más resistentes prosperaban en las zonas donde la iluminación era débil. La mina se transformó poco a poco en un lugar donde cada rincón tenía un propósito. Pasaron los años. El mundo exterior cambió más de lo que Daniel imaginaba. La guerra civil llegó a Kentucky y dividió a muchas comunidades. Los hombres del valle fueron llamados a luchar y los pueblos comenzaron a sufrir escasez de alimentos. Los caminos se volvieron peligrosos y el comercio se interrumpió durante largos periodos. Blind Hollow permaneció relativamente aislado de aquellos conflictos. Sin embargo, Daniel no era indiferente al sufrimiento que veía en los rostros de los pocos viajeros que alcanzaban la región. En más de una ocasión, escuchó historias de familias que habían perdido sus cosechas o que no tenían suficiente comida para pasar el invierno. Fue entonces cuando comenzó a hacer algo que nadie le pidió. Algunas madrugadas descendía por el sendero que conducía fuera del valle y dejaba cestas de alimentos en un claro cercano al camino principal. En esas cestas colocaba verduras frescas, hongos secos y algunas raíces que podían conservarse durante semanas. Nunca esperaba para ver quién recogía aquellos alimentos. Simplemente regresaba a la mina antes de que amaneciera. Durante los años más duros de la guerra, varias familias del valle sobrevivieron gracias a aquellos misteriosos paquetes que aparecían en el camino. El tiempo continuó avanzando. La granja subterránea siguió creciendo hasta convertirse en un lugar verdaderamente extraordinario. Daniel había construido pequeñas habitaciones dentro de la mina donde podía descansar, almacenar herramientas y conservar alimentos. Algunas de las paredes fueron cubiertas con capas de arcilla y cal que reflejaban la luz de las lámparas y hacían el ambiente más cálido. Cuando Daniel envejeció, su cabello se volvió gris y sus manos comenzaron a mostrar los signos de décadas de trabajo. Sin embargo, su rutina diaria apenas cambió. Cada mañana recorría los túneles observando las plantas como si cada una de ellas fuera una vieja conocida. Tocaba las hojas, revisaba la humedad del suelo y anotaba cualquier cambio en su cuaderno. Una de las últimas entradas que escribió describía el estado de los hongos en una de las cámaras más profundas de la mina. Otra hablaba de las semillas que pensaba plantar en primavera. El invierno de 1898 fue especialmente duro en las montañas de Kentucky.
Las temperaturas descendieron por debajo de lo habitual y muchos arroyos quedaron congelados durante semanas. Dentro de la mina, sin embargo, el calor de la tierra seguía siendo el mismo. Una mañana de enero, Daniel no salió a recorrer los pasajes como de costumbre. Su cuerpo ya estaba cansado después de tantos años de trabajo. Se acostó en la pequeña habitación que había construido cerca del jardín principal y permaneció allí en silencio. Cuando su respiración se detuvo, la lámpara seguía encendida sobre la mesa y el cuaderno permanecía abierto. La última línea escrita decía que el suelo estaba húmedo y que las plantas crecerían bien cuando llegara la primavera. Los vecinos del valle lo enterraron en la colina que se levantaba sobre la entrada de la mina. Desde ese lugar podía verse el bosque extendiéndose hacia el horizonte. Con el paso del tiempo, la mina quedó en silencio. Durante algunos años, otras personas intentaron continuar el trabajo de Daniel, pero finalmente el lugar fue abandonado. Décadas más tarde, un grupo de estudiantes que estudiaban antiguas explotaciones mineras llegó a Blind Hollow siguiendo registros olvidados. Lo que encontraron en el interior los dejó asombrados. Las camas de cultivo todavía existían. Los canales de agua seguían guiando el flujo de la humedad por el suelo. Algunos troncos húmedos todavía producían hongos, alimentados por el mismo calor constante que Daniel había descubierto muchos años antes. El lugar fue estudiado y documentado. Los científicos comprendieron que aquella mina representaba uno de los ejemplos más tempranos de agricultura geotérmica natural. Hoy en día, quienes visitan Blind Hollow sienten algo que las mediciones científicas no pueden explicar completamente. Al caminar hacia el interior de la montaña, el aire se vuelve cálido. Las paredes parecen irradiar una calma profunda y el sonido del agua sigue resonando en las cámaras de piedra. Es el mismo calor que Daniel Cross sintió la primera noche que llegó allí perdido y cansado. La montaña sigue respirando lentamente bajo la tierra, y en ese silencio tibio permanece la historia de un hombre que llegó sin nada, escuchó lo que la tierra tenía para decir y convirtió la oscuridad de una mina abandonada en un jardín capaz de alimentar a otros incluso en los inviernos más duros. Si te gustó esta historia, apoya el canal. Suscríbete ahora mismo para no perderte nuevas historias sorprendentes sobre personas que lograron cambiar su destino y descubrir oportunidades increíbles donde otros solo veían dificultades. Dale like a este video, así ayudas a que más personas puedan descubrir esta historia. Y si realmente te conmovió, compártelo con tus amigos o envíaselo a alguien que quizá necesite un poco de esperanza e inspiración hoy. Y no olvides ver otras historias del canal. Hay muchos relatos increíbles que pueden sorprenderte tanto como este. Tal vez la próxima historia sea aún más inesperada. Gracias por ver el video, nos vemos en el próximo.